Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana de abril, ya casi terminando el mes de abril. Y le damos gracias a Dios por la vida que nos permite, le damos gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros en toda la semana, por sus bendiciones, por su grande amor por nosotros, por su grande misericordia. Y en esta mañana vamos a seguir estudiando la carta a los romanos, que es el tema que vamos a estudiar en estos clases de discipulado. Y vamos a orar para poder empezar la clase. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la vida que nos permites, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor, por lo bueno, por lo malo, Señor, porque detrás de todo estás tú, Señor. Te agradezco infinitamente tu misericordia hacia mi vida, hacia la vida de mis hermanos. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, que tú nos des, Señor, la capacidad de escuchar, de asimilar tu palabra. Espíritu Santo, revela la palabra a cada uno según su necesidad. Abre los ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para apreciar tu palabra, para entenderla, para comprenderla. Dame la capacidad necesaria para poder sazonar las palabras, que todo sea dentro de tu correcta voluntad, que sea bajo tu correcta enseñanza, Señor, para no errar, Señor, para no errar a tu iglesia, Señor, a tu pueblo. Yo en el nombre de Jesús te pido que tú nos toques con un carbón encendido de tu altar, Señor, que toque nuestros labios, nuestras vidas, Señor, y que quite nuestras culpas, Señor, como lo hiciste con el profeta Isaías, Señor. Yo te ruego que tú nos ayudes, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos guíes, Señor, y que tú nos hagas, Señor, ser sensibles a tu palabra, Señor, y tener la disponibilidad para poder aprender. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, estamos transmitiendo desde aquí, desde Tezonapa, Veracruz, con un clima agradable hasta el momento, no mucho calor, un clima templadito, y que porque Dios es bueno. Y vamos a tener nuestra enseñanza en el libro de Romanos, la carta de los Romanos, el capítulo 1. Y le voy a dar lectura, no está en la pantalla, es la lectura general, pero le voy a dar lectura al texto. Si tienen su Biblia, y si me harían favor de abrirla en Romanos, la carta a los Romanos del versículo 2 al versículo 7, que es ahí tenemos la clase, capítulo 1, versículo 2 al 7, lo voy a leer. No lo tenemos, por eso les solicito su Biblia, y ustedes me apoyan escuchando desde allá. Dice así la palabra de Dios: el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estabais también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo, que es los versículos que vamos a estudiar, del versículo 2 al versículo 7. Vamos a estudiar la carta. Y la semana pasada se recuerdan que vimos el primer texto, que Pablo hacía una presentación, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y veíamos que Pablo se presentaba de una manera personal, porque recuerden que lo explicamos la semana pasada, que la iglesia de Roma no fue creada por ningún apóstol, fue creada por aquella gente que vino a la fiesta del Pentecostés o la fiesta del Shavuot para que escucharon, que vieron la manifestación del Espíritu Santo y que regresaron a su lugar de origen, en el caso de Roma, y empezaron a predicar sobre el Mesías, sobre la profecía de Joel, y entonces empezó a desarrollarse la iglesia en Roma, una iglesia que estaba compuesta tanto de judíos como de gentiles. Y hablamos de ese contexto histórico, cuál era la problemática exacta de la carta, por qué Pablo quería escribir la carta a los romanos, porque en el año 49 aproximadamente hubo el emperador mandó un manifiesto donde tenían que salir todos los judíos, y entonces salieron los judíos, y todos esos líderes judíos que estaban al frente de la iglesia de Roma se salieron de ahí, y entonces la iglesia quedó a cargo de gentiles que habían empezado a conocer la historia o conocer
la palabra por medio de los judíos que les habían enseñado. Y entonces cuando regresan los judíos, años después, para tomar el liderazgo, se dan cuenta que la iglesia ya estaba, ya había líderes gentiles. Y entonces se crea un problema doctrinal por el cual Pablo manifiesta o quiere escribir la carta a los romanos. Vimos que su presentación del apóstol Pablo se presenta como Pablo por el contexto griego-romano o romano-griego, y él inmediatamente dice: soy siervo de Jesucristo. Automáticamente se declara como siervo de Jesucristo por la situación que estudiamos la semana pasada, en la cual él entendió que él estaba amenazando o él estaba persiguiendo algo que Jesucristo había establecido. Llamado a ser apóstol, ya vimos que el apóstol es un enviado y que fue apartado para el evangelio de Dios, dice ahí el versículo 1. Y el versículo 2 empieza de la siguiente manera. Ahí lo vemos, dice: el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y déjeme comentarle algo, hermano, antes de seguir con nuestra diapositiva. Déjeme comentarle algo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros nos sentamos y leemos la palabra de Dios, la pregunta es: ¿qué sentimos? ¿Cómo nos sentimos cuando leemos la palabra de Dios? ¿Nos trae un beneficio o nada más la leemos porque tenemos que leerla, porque nos dicen que la leamos, o trae algo para nuestra vida? Cuando leemos la palabra de Dios debemos anhelar lo que está escrito, porque es la misma voz de Dios la que habla a nuestro corazón. Debe causar emoción, de expectativa, porque es Dios el que tiene algo para nosotros. El que habla, porque Dios es el que habla nuestra vida, el que alimenta nuestra alma. Que el Dios del universo, el creador de todo el universo, tiene algo para nosotros y desea hablarnos a través de su palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia, debe haber un impacto en nuestra vida, debe haber algo en nuestra vida, debe llevarnos a algo, a ponernos alegres, a estar tristes o enojarnos, pero debe traer un impacto en la vida de nosotros cuando leemos la palabra. Cuando leemos la palabra debe traer algo y entender que es el mismo Dios, aquel que creó el universo, el que nos está hablando. Por eso, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, debe haber un impacto, debemos sentir algo en nuestra vida. Y déjeme decirle que Martín Lutero citó sobre esta epístola precisamente a los romanos, que es la verdadera pieza maestra del Nuevo Testamento, y es el más puro evangelio. Es digna de que todo cristiano no solo la sepa de memoria palabra por palabra, sino también que se ocupe en ella como su pan cotidiana del alma, pues nunca puede ser leída o ponderada lo suficiente, y cuando más se le estudia, tanto más preciosa y apetecible se vuelve. Eso era lo que consideraba Martín Lutero la epístola a los romanos. Decía que no solamente era necesario aprender la palabra por palabra o texto por texto, sino que entre más la estudiaba, entre más la leía, se volvía más preciosa y más apetecible se vuelve, es decir, como un manjar, como algo que estamos degustando más deliciosos. Así se desarrollaba, así sentía Martín Lutero la epístola a los romanos. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros debemos asimilarla y debemos degustarla, debemos saborearla. Lo que leemos en la palabra de Dios debemos saborearlo, debemos degustarlo, debemos prepararlo en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nuestra vida espiritual se sacie con esa palabra. Por eso Martín Lutero dice de esta epístola, una pieza maestra del Nuevo Testamento. Es el evangelio puro. Y entre más la estudio, más preciosa se vuelve para mi vida y más apetecible se vuelve. Cuando nosotros leemos y tomamos de ese contexto, no solamente la carta a los romanos y toda la palabra, cuando la leemos, hermanos, entendemos que el mismo Dios nos está hablando. Cuando nosotros leemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, estamos entendiendo que está haciéndolo en una forma personal, que está hablándonos a nosotros y nos está diciendo: hey, el día de hoy yo quiero ser tu pastor, quiero llevarte por pastos delicados, que aunque andes en valle de sombra y de muerte, yo voy a estar ahí contigo. Eso es lo que tiene que tener el impacto de la palabra en nuestra vida. Y cuando Martín Lutero estudiaba la carta a los romanos o la leía, para él era un deleite. Y debe ser un deleite para nosotros entender eso. Por eso Pablo, cuando empieza su texto, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol por el evangelio de Dios, él entendía esa situación y sabía que estaba siendo llamado, y sabía que lo que él había estudiado y lo que había leído y lo que había llevado a su vida era el cumplimiento de lo que estaba él predicando, era el cumplimiento de lo que él estaba llevando. Por eso hacía esa presentación: soy Pablo, pero soy un siervo de Jesucristo, y Dios me ha llamado al apostolado para compartir las buenas nuevas. Ahora, dice el texto:
ahí en nuestra diapositiva, que él, el versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Dice ahí, el evangelio no fue un pensamiento tardío de Dios, sino su plan eterno y con propósito. Y tenemos citas, Génesis 3:15, sí, la tenemos, me parece. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Isaías 53, conocemos Isaías 53, no lo tenemos, pero conocemos todo el contexto de Isaías 53 que habla sobre el siervo sufriente. Tenemos Marcos 10:45, esa sí la tenemos, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tenemos Lucas 2:22 también. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Hechos 2:23. Y cuando se cumplieron, y a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Está hablando de Jesucristo. Hechos 3:18. Sí lo tenemos, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, Jesucristo había de padecer. Hechos 4:28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes determinado que sucediera. Y Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, como vemos, hermanos, el evangelio no fue un pensamiento tardío de Dios, sino su plan eterno. Ahora, hay otra lectura que no está ahí, que la voy a leer, que es Gálatas 3:8. Dice Gálatas 3:8. Si tienes escritura, búsquenla, por favor, Gálatas 3:8. Y dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas 3:8. ¿Por qué dice? Porque el texto de Romanos dice, porque que él, o sea, Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y Gálatas nos dice que la escritura previendo que Dios había de justificar a los gentiles. Esa palabra previendo tiene, es una palabra griega que es prorav, y que significa prever, como lo dice, tener delante o ver antes. Y si lo ponemos textualmente, dice, y la escritura, viendo antes que Dios había de justificar a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué fue lo que hizo la escritura? O parece que la escritura toma vida y dice, sabiendo que Dios iba a justificar a los gentiles, estableció las buenas nuevas a Abraham. Y ahí la buena nueva en Gálatas 3 es la palabra evangelio. Es decir, que Dios dio el evangelio a Abraham diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. Y quiero decirles que el Antiguo Testamento no fue tomado por sorpresa con respecto a la salvación de los gentiles, porque lo estamos viendo aquí en Gálatas 12:3. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son palabra de Dios y tienen perfecta relación, de tal forma que no existe jamás contradicción en el Nuevo, porque es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Cuando estamos hablando de que había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, estamos hablando de todo lo que es el Antiguo Testamento. Ahí lo dice en nuestra diapositiva, si me apoyas, Carlitos, con la diapositiva. Dice ahí, ¿cuál es la base del Evangelio? La pregunta es, ¿cuál es la base del Evangelio? Las Santas Escrituras, como aquí dice, el Antiguo Testamento, que es la Torá, que ya sabemos que la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, los Salmos y los Profetas, ¿sí? ¿Cuál es la base del Evangelio? Todo el Antiguo Testamento. O sea, no podemos pasar por alto el Antiguo Testamento y tomar solamente el Nuevo Testamento para el cumplimiento del Evangelio. No, porque aquí estamos hablando de una carta que se escribió en el año 58, en el año 58, y que todavía no estaban escritas las demás cartas, y que solo se escuchaba y que solo estudiaban lo que era el Tanaj, el Antiguo Testamento, y lo que habían escuchado de Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Eso era lo que estaban ellos enseñando. Por eso es que cuando hablan
cuando habla aquí el texto, porque antes por sus profetas en las Santas Escrituras está hablando del Antiguo Testamento, está hablando que la base del Evangelio es el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas de los apóstoles, aún el Evangelio, los Evangelios citan pasajes del Antiguo Testamento. Y entonces no hay contradicción en cuanto a la salvación de los gentiles, porque estaba escrito en Génesis 12:3. No hay contradicción que el Antiguo Testamento fue tomado por una sorpresa con respecto a la salvación de los gentiles. No hay ninguna contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Acuérdense que el texto es solo uno. De Génesis a Apocalipsis es un solo texto. Eso es solo una palabra. Es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es que cuando dice aquí que previendo la Escritura, que Dios había de justificar a los gentiles, ya estaba escrito, ya estaba previsto, ya estaba establecido que Dios iba a justificar a los gentiles en Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las naciones. Y entonces, para poder entender esto, quiero comentarles que todo ya estaba escrito, que no debemos desechar el Antiguo Testamento porque fue la base o es la base del cumplimiento del Evangelio de Dios. Para Pablo, en la época que se escribió esta carta es en el año 58, y entonces para él las Santas Escrituras era el Antiguo Testamento, lo que conocemos como se conoce como el Tanakh, y se relaciona, o nosotros lo conocemos como Antiguo Testamento. Ahora, dice nuestra siguiente diapositiva, si me apoyas, Carlitos, dice la siguiente diapositiva: los primeros sermones en Hechos presentan a Jesús como el cumplimiento de las promesas y profecías del Antiguo Testamento. ¿Sí? Presentan a Jesús como la promesa y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Cuando les habló a los discípulos camino a Emaús, ¿qué hizo que les ardiera en su pecho? ¿Qué usó para dejarlos en shock? La ley, los profetas y los escritos. Si tenemos ahí la lectura, si la tenemos escrita, me parece, Lucas, ahí la lectura de Lucas, dice ahí: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres había dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, e hizo como que iba más lejos. Llegaron a la aldea donde iban, e hizo como que iba más lejos, el 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos.
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón que entre nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. ¿Qué fue lo que les impactó? Ahí lo vemos, ahí dice qué fue lo que hizo. Jesús dice que les declaró desde Moisés, es decir, cuando habla desde Moisés, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y todos los profetas, lo que había a hablar de él, que era necesario que el Cristo padeciese y entrase a su gloria. ¿Dónde vemos eso? Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24. Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24. Estaba haciendo un cumplimiento. Imagínense, no estaba muy lejos Emaús, pero toda la enseñanza que les dio en ese transcurso de camino. Y dice ahí que les habló con las escrituras. ¿Cuáles eran las escrituras? Todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, ¿dónde empieza la base del Evangelio? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento empieza la base del Evangelio, no empezó en el Nuevo, empezó desde el Antiguo Testamento. Acuérdense, en ti serán benditas todas las naciones. Ya estaba preveyendo la Escritura todo eso. Y entonces, cuando vemos este ejemplo de los discípulos de Emaús, entendemos que les estaba hablando de todo lo que ya estaba escrito antes. Génesis, Éxodo, Levítico, Apocalipsis, Levítico, Números, Deuteronomio, y todos hasta ese tiempo. Todavía no estaba escrito, todavía no estaba escrita las cartas, pero él estaba hablando, Jesús le está hablando de todo el Antiguo Testamento. La base entonces del Evangelio que está hablando Pablo tiene que ver desde el Antiguo Testamento para el cumplimiento en el Nuevo. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Por eso el Antiguo Testamento también debemos estudiarlo para comprender los contextos del Nuevo Testamento. No hay antiguo sin nuevo y no hay nuevo sin antiguo. Solo es un texto. Por eso es cuando habla aquí que dice de qué les estaba hablando desde Moisés, los profetas. Y ellos cuando dicen no ardía nuestro corazón cuando abría las escrituras, ¿cuáles? Todo el Antiguo Testamento. Él estaba hablando en ese sentido del Antiguo Testamento. Él estaba diciendo que les estaba hablando todo lo que había de acontecer, todo lo que había acontecido, porque era un cumplimiento de lo que estaba ya escrito. Por eso, hermano, necesitamos también nosotros documentarnos, aprenderlo, porque la mayoría de las cartas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento y aún en los Evangelios, Jesús cita partes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es un cumplimiento de lo que estaba ya escrito, es un cumplimiento de lo que ya estaba establecido por parte de Dios. Por eso Gálatas, era importante leer Gálatas 3:8, que decía, la escritura previendo que Dios había de justificar, estaba escrito que Dios ya tenía previsto todo, no se escapa nada de sus manos, todo lo tiene previsto. Por eso cuando inicié es importante, hermanos, que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, cause en efecto en nosotros. Cause un efecto en nosotros, ya sea que nos ponga alegres, ya sea que nos ponga tristes, ya sea que nos ponga gozosos, o ya sea que nos haga enojar, pero debe causar un efecto, porque si no causa un efecto en nosotros cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, estamos en serias dificultades. Por eso nosotros debemos leer la palabra y debe causar un efecto, decirle a Dios que habla en nuestro corazón, así como lo hizo Jesús a los discípulos de Emaús, que cuando les empezó a hablar en su corazón empezó a arder, todo porque ellos lo conocían. Recuerden que cuando estudiamos discípulos vimos que todos ellos ya conocían, de chicos conocían lo que se conoce como la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y que desde los 5 años que estudiaban a los 10 años, ellos ya se conocían bien esos libros. Y entonces cuando Jesús les empieza a hablar todo eso que ellos ya conocían, su corazón se alegra porque están recordando todo aquello que ya habían aprendido, todo aquello que ya tenían de enseñanza, y que les empieza a dar luz a ellos para reconocer a Jesús como el Mesías, como el prometido, a pesar de que ellos ya estaban tirando la toalla,
Ellos ya estaban diciendo es que Jesús vino, era un varón poderoso, hacía prodigios, milagros, pero murió. Y ya es el tercer día. Fíjense cómo va la expresión de ellos. Y es el tercer día que ha acontecido esto. Pero unas mujeres nos han dicho que lo vieron y que tuvieron visión de los ángeles que él vive. Y aún así todavía seguían sin creer. Todavía seguían sin entender, sin comprender lo que estaba pasando, porque estaba escrito. Y entonces cuando Jesús se les presenta, les dice, tardos de corazón para creer, tardos de corazón, y no debe pasarnos a nosotros, que cuando nos viene la palabra de Dios a nuestra vida, no debemos ser tardos de corazón, hermanos. Debemos creer lo que está escrito, porque está escrito por parte de Dios. De Génesis, Apocalipsis es la palabra de Dios, y todo lo que está escrito, cualquier saludo que hace Pablo, como lo vimos la semana pasada, es palabra de Dios, y tiene algo que enseñarnos, tiene un propósito. Cualquier genealogía tiene un propósito para nuestra vida. Todos los pasajes, dice toda la escritura, es útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es útil. Toda la escritura sacamos utilidad. Entonces, cuando nosotros vemos este texto de que había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras, entendemos que él ya lo tenía previsto. Entendemos que él ya tenía todo listo. Solamente faltaba el cumplimiento, que se diera el tiempo del cumplimiento, que se diera el tiempo donde iba a acontecer todo esto. Ya venía escrito. Mucha gente del Antiguo Testamento se quedó con esperanzas de ver el cumplimiento del Evangelio previsto en el Antiguo Testamento, que es en la persona del Señor Jesucristo. Mucha gente ya estaba esperando eso, no lo había visto. Y en las clases pasadas estudiamos de un hombre, ahí cuando fueron a presentar a Jesús, donde dice que se presentó, que fue guiado por el Espíritu Santo y se presentó, y le dijo, y cargó al niño, dijo, ahora tu siervo se va a descansar en paz porque ha visto al Redentor de Israel. Y entonces entendemos que mucha gente ya estaba esperando el cumplimiento del Mesías, estaba esperando el cumplimiento de aquel que había de dar la redención, y que se quedó con el cumplimiento, y muchos otros lo vieron, y muchos, como en el tiempo de hoy, debemos creerlo porque está escrito. Y porque está escrito y porque sabemos que lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Y debemos entender que este cumplimiento que a partir de Génesis hasta el tiempo de la vida de Jesús, hasta el tiempo de los apóstoles, hasta el tiempo de hoy, es un cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces la base del Evangelio, cuando Pablo habla aquí acerca de las Escrituras, se está tomando que la base del Evangelio tiene que ver con el Antiguo Testamento, es un cumplimiento del Antiguo Testamento, y no puedo salirme del contexto, porque Jesús lo está diciendo ahí a los discípulos de Emaús, comenzando desde Moisés y los profetas. Y dicen ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Y Pablo dice, aquí en Romanos, prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Cuáles eran en ese tiempo? El Antiguo Testamento. Estaba dando parte y hecho que tenía que haber un cumplimiento basado en el Antiguo Testamento. Desde ahí empieza el Evangelio, no desde el Nuevo, empieza desde antes, desde Abraham, empieza la participación, es más, desde Abraham, desde Génesis 3:15 empieza ya el cumplimiento, o ya establecido la palabra para el Evangelio, para darnos el Evangelio hasta el día de hoy y ser hijos por la fe por parte de Abraham. Si nosotros leemos ese libro de Gálatas 3:8, vamos a encontrar riquezas espirituales. Gálatas 3, a partir del versículo 6, donde empezamos a leer sobre Abraham, vamos a encontrar una verdad espiritual de que Abraham fue llamado como padre de multitudes, tanto para un pueblo de carne como el pueblo de Israel, como para un pueblo de fe como somos nosotros. Y en él dice, serán benditas todas las naciones, y somos benditos en él porque Dios le dio la promesa a su descendencia, y no habla en plural, habla su descendencia, que su descendencia es Cristo, que Cristo fue la buena nueva para la vida de nosotros y para la vida de todo el mundo. Por eso es que es importante, hermanos, entender que todo ya venía escrito. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo que salga o que resalte. Todo ya venía previsto por parte de Dios, según Gálatas 3:8. Ahora, dice nuestro siguiente texto, el versículo 3, si me apoyas, Carlitos, con la diapositiva, acerca de su Hijo, está hablando Dios, estaba hablando Pablo por parte de Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne.
Y dice, el mensaje central de las buenas nuevas es una persona, Jesús de Nazaret. En el Antiguo Testamento, la nación, el rey y el Mesías fueron llamados hijos. Y tenemos una cita que es 2 de Samuel 7:14. Ahí me parece que la tenemos, manito. Dice ahí, y yo le seré a él padre, y él me será hijo, y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y Mateo 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio de ¿quién? Del profeta. Cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Estamos hablando que en el Antiguo Testamento la palabra para hijo se aplicaba para nación, o se aplicaba para un rey, o se aplicaba para el Mesías. Y este es uno de los principales títulos en el Nuevo Testamento para Jesús. Ciertamente tiene connotaciones divinas, el hijo o mi hijo, y se le menciona a Dios como padre, y lo vemos nosotros cuando es bautizado por Juan el Bautista, cuando se sale la paloma, el Espíritu Santo, y dice, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Está llamando a Jesús como hijo, ¿sí? A Jesús como hijo. Ahora, dice nuestra siguiente diapositiva. En el Antiguo Testamento, la designación de hijo podría referirse a tres grupos específicos. A los ángeles, usualmente en el plural, y vemos, ahí tenemos la cita de Génesis 6:2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Tenemos Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y Job 2:1. Y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. ¿Sí? Esa es la primera parte donde se refiere a hijo. La segunda parte es al rey de Israel, 2 de Samuel 7:14. Y yo le seré al padre y él me será hijo, y si hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de los hombres. Salmos 2:7, que fue la cita que ya leímos también, Salmo 89, 26, 27, dice, y él me clamará, Padre, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y la tercera es Israel como todo, la nación de Israel como un todo. Éxodo 4, 22, 23. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo, he aquí yo haré matar a tu hijo, tu primogénito. Deuteronomio 14:1. Sois hijos de Jehová vuestro Dios, le está hablando al pueblo de Israel, no os ajaréis ni os raparéis a causa de muerte. Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y Malaquías 2:10. No tenemos todo un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué? Pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Está hablando ahí a Israel como nación. Son tres las acepciones que da el texto, que se manifiesta o que dice que es hijo de Dios. Son tres grupos específicos, ya lo vimos. Los ángeles, que es un grupo, el rey de Israel, que es el segundo grupo, y la nación de Israel como tal. A eso se les domina como hijos. Ahora, en nuestra siguiente diapositiva, es el segundo grupo, es el que está ligado a Jesús. De esta manera, hijo de David e hijo de Dios, ambos se relacionan en 2 Samuel 7, Salmos 2 y Salmo 89, que fuimos los que leímos. En el Antiguo Testamento, hijo de Dios nunca es usado específicamente del Mesías, excepto como el rey escatológico, como uno de los oficiales ungidos de Israel. Ahí sí vemos la aclaración. En el Antiguo Testamento, hijo de Dios nunca es especificado para
el Mesías. Ahora, nuestra siguiente diapositiva. Por favor, manito. Dice que era del linaje de David. Esto se refiere a la profecía de segunda de Samuel. El Mesías era linaje del rey David. Tenemos los textos de Isaías 9:7. Si lo tenemos por ahí. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El verso 10 de Isaías 11:11. Y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Y la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará con la cueva del áspid y el recién destetado estará su mano sobre la caverna de la víbora. Y no harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, porque de la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, hablamos de la raíz que es David, de ahí viene todo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscado por las gentes, y su habitación será gloriosa, Jeremías 23:5, también lo tenemos. He aquí vienen días, dice Jehová, que levantará a David nuestro renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 39 también lo debemos tener por ahí. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Y 33:15. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a un David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Hasta ahí leemos. Vemos, dice el del linaje de David, esto se refiere a las profecías, y como vemos, el cumplimiento está ahí en cada uno de los versículos que hemos leído. Isaías 9:7, Isaías 11, Jeremías 23:5, Jeremías 39, Jeremías 33:15, todavía habla sobre que es descendiente de la tribu de Judá, que eso lo vemos en Génesis, no la vamos a leer porque está muy larga, y también en Isaías 65:9, ¿sí? En el Evangelio de Mateo a Jesús se le llama por título varias ocasiones que era del linaje de David. Me parece que tenemos las citas, no sé si las tengamos, me parece que no las pusimos, pero acuérdense que en cada lectura que nosotros leíamos en el Nuevo Testamento, veíamos que a Jesús se le decía hijo de David. ¿Dónde vemos eso? Cuando los ciegos, ¿verdad? Cuando todos le gritaban por una sanidad, le decían hijo de David, hijo de David. Entonces entendemos, hermanos, que así se le entiende que es del linaje de David. David es de ahí viene todo el linaje para la descendencia del Mesías. Dice ahí en Isaías 9:27, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mateo 12:23 dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mateo 15:22 dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Mateo 20:30 dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Estamos hablando que era el cumplimiento, porque dice acerca de su hijo, ya hablamos que Jesús es el hijo de Dios, nuestro
dice nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro Señor, nuestro Curios, nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne. De David tenía que venir el Mesías porque así estaba establecido, y así está establecido que el Mesías debe venir del linaje de David, del linaje de David. De ahí vienen todos los reyes y debe venir el linaje del Mesías. Por eso es que aquí nos da la referencia y vemos varias referencias sobre este título de linaje de David. Nuestro siguiente versículo, 1:4, que dice, el cual fue declarado hijo de Dios con potencia según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos de nuestro Señor, de Jesucristo nuestro Señor. Ahora dice ahí, declarado. Dios definitivamente designó a Jesús como el Hijo de Dios. Esta palabra declarado tiene un sentido, fíjense que es interesante, porque tiene una acción pasada donde no hace referencia a duración ni posición, pero sí a la acción. Es decir, desde antes designó Dios a Jesús como hijo de él, como hijo de Dios. Es una acción pasada que no tiene una duración ni posición, pero hace la acción de llamarle hijo. Es decir, es hijo ayer, es hijo hoy y es hijo mañana. O sea, no tiene un tiempo establecido, no tiene una posición, pero sí tiene una relación de declaración donde dice, tú eres mi hijo ayer, hoy y mañana. O sea, desde inicios Jesús es el Hijo de Dios hasta el día de hoy. Por eso cuando dice ahí que fue declarado, quiere decir que Dios estableció desde un principio a Jesús como su Hijo hasta el día de hoy, según con su potencia, con su poder, según el Espíritu de santidad. Ahora, este sentido de Espíritu santidad, algunos textos lo marcan con Espíritu con mayúscula, que puede referirse al Espíritu Santo, y algunos versículos o algún escrito lo marca con Espíritu minúscula, que puede referirse al Espíritu de Cristo. No hay ninguna contradicción, porque habla sobre la santidad del Espíritu Santo o habla de la santidad misma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, sigue diciendo nuestra diapositiva. Dice ahí, hijo de Dios. Los autores del Nuevo Testamento no se refieren a Jesús con frecuencia con el Hijo de Dios. Y tenemos una cita que es Mateo 4:3. No sé si la tengamos, manito. No me acuerdo si la pusimos, pero si no, lean en su casa. Ahora, dice ahí, por la resurrección, dice, Dios el Padre respaldó la vida de Jesús y su mensaje a levantarlo de los muertos. Y las citas ahí referidas que tenemos es Romanos 4:24, no me acuerdo si la alcanzamos a ubicar, pero si no, aquí la leo. Romanos 4:24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Es decir, que Dios levantó a Jesús de los muertos. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y sabiendo, Romanos 6:9 dice, sabiendo que Jesús, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñorea más en él. Y Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Es decir, que por el poder, ahí está, sí los teníamos, cuerpos mortales, por el espíritu que mora en vosotros. Es decir, que Dios respaldó la vida de Jesús y su mensaje a levantarlo de los muertos. También su deidad, es Juan 1. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueran hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él.
Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de verdad. Tenemos otro texto, que es Colosenses 1:15 al 19, si es así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas que en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Tenemos otro texto que es Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, habiéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, como vemos, fue declarado, dice ahí, fue declarado Hijo de Dios con potencia, que ya lo vimos, que fue la declaración que tiene que un contexto de una acción pasada con un reflejo permanente. Fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad. Ya vimos que puede ser el Espíritu Santo según la letra, porque unos ponen con mayúscula, otros ponen con minúscula, por la resurrección de los muertos, que Jesús, que el Padre estaba avalando o respaldó la vida de Jesús con la resurrección al levantarlo de los muertos. Y ya vimos ahí los textos de Romanos, y con la deidad que vimos en los textos de Juan, de Colosenses, de Filipenses. Y tiene que ver esto, hermanos, tiene que ver, dice ahí el texto, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestra siguiente diapositiva? Si lo tenemos ahí, manito, dice Señor. El nombre en arameo de Jesús es igual al nombre hebreo de Josué, Yochohua, que quiere decir el Señor salva. Era una palabra compuesta formada por las palabras hebreas. Ahí tenemos la palabra hebrea, ese nombre, que es las palabras Yod, Het, Bat, Hei, que son las palabras hebreas que utiliza Yod, Het, Bat, Hei, las cuatro palabras que se conoce como el nombre inefable o el tetragramatón, que es el nombre que no nombra al pueblo de Israel por respeto, pero que en las traducciones se le traduce como Adonai, como Señor, se le traduce como Adonai. Y cuando habla aquí de las palabras compuestas, cuando dice el Adonai salva, Adonai libera, Adonai es salvación, la palabra en hebreo Josué es la similar, o viene de la raíz, de esa raíz, Yohed Bat Hei, que es el nombre de Dios, que muchos en este tiempo le dicen Yahweh, pero lo correcto no sería traducirlo, porque no tiene, acuérdense que el hebreo antiguo, el hebreo de aquellos tiempos no tenía vocales. Entonces, aunque han salido varias cosas diciendo que sí tiene transliteración, que se puede traducir como Yahweh, lo más correcto es decir Adonai. ¿Por qué? Porque es un nombre que no conocemos la traducción, aunque se da el sentido de respiración. Cuando respiramos, hay un video que habla sobre ese sentido, que cuando respiramos, nombramos este nombre como un sentido de respiración, porque es como cuando haces el primer síntoma de respiración cuando naces, nombras el nombre de Dios, nombre, pero este nombre lo conocen como el nombre sagrado, que no lo pueden nombrar. El único que lo nombraba era
Moisés. Ellos no pueden nombrarlo y en la traducción le ponen Adonai, bueno, no Adonai porque es el griego, le ponen Hashem o le ponen el Eterno, le cambian el nombre. Entonces, cuando nosotros vemos este nombre compuesto de Josué y Jesús con el nombre eterno, nosotros entendemos entonces que puede significar Adonai o el Señor salva o el Señor libera o el Señor es salvación. Por eso cuando hablamos aquí del nombre de Dios, del nombre de Jesús, que es Jesús nuestro Señor, estamos hablando del Señor, que el Señor salva, que el Señor libera y que el Señor es nuestra salvación. Y la idea central del significado puede verse en Mateo 1, 21 y 25. No sé si lo tenemos por ahí, manito. Mateo 1, 21 y 25. No me acuerdo si lo escribimos ahí. Si no, yo lo leo con su Biblia. Si tienen su Biblia, dice: y darás a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 25, porque no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, que tiene que ver con salvación. Sí, que tiene que ver salvación. La raíz del verbo de Jesús en arameo y Josué tiene que ver con salvación. ¿Sí? Con la combinación del nombre del Eterno, tiene que ver con salvación, pero no le conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, que significa salvación, ¿sí? Salvación. Entonces nosotros podemos entender, hermanos, que Dios le declaró como hijo, que lo levantó de los muertos y que el Señor, y que Jesús o Jesucristo significa salvación y que somos salvos por él. Es el cumplimiento del evangelio. Ahora, versículo 5, tenemos ahí nuestra diapositiva, versículo 5, dice: entre los cuales por la cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones. Dice la gracia y apostolado. Pablo está afirmando no solo el don de salvación a través de Cristo, sino también, y conectando a ello, el llamado a ser apóstol a los gentiles. Todo esto ocurrió instantáneamente en el camino a Damasco. ¿Se acuerdan que ya vimos eso en la clase pasada? Y no fue por su propio mérito, sino fue por mérito de Dios, porque Dios lo hizo. Ahora dice ahí: ¿y para qué recibimos el apostolado? Porque nosotros también somos llamados. Como apóstoles somos enviados, no bajo un ministerio, o sea, con un contexto de ministerio, pero sí tenemos la misión de ser enviados a predicar el evangelio y las buenas nuevas. ¿Para qué recibimos el apostolado? Para la obediencia de la fe. Para la obediencia de la fe. Somos enviados para la obediencia de la fe. Y en nuestra siguiente diapositiva vamos a ver esta situación. Dice: es usada con referencia a un cuerpo de verdades doctrinales relacionadas a Jesús y a la vida cristiana. ¿Cuál es la obediencia de la fe? Lo que nosotros creemos del evangelio. Lo que es el evangelio para nosotros. Lo que nosotros creemos de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, debemos hacerlo por fe, entendiendo que es palabra de Dios y comprendiendo que es Dios el que nos está hablando, como lo expliqué en la introducción. Y cuando nosotros hablamos de la obediencia de la fe, aquí, de la fe, estamos hablando de la obediencia que tiene que ver con las doctrinas relacionadas con Jesús y la vida cristiana. Tenemos varias citas que están ahí, no las voy a leer todo porque ya estamos sobre tiempo. Dice ahí, leemos, pero ahí están escritas las citas: es Hechos 6:7, Hechos 13:8, 14:22, Romanos 6, Hechos 16:5, Romanos 14:1, 16:26, Gálatas 1:23, 6:10 y Judas, el versículo 3 y el versículo 20. Dice: leemos que recibimos el apostolado para que seamos obedientes a la fe. ¿Qué es la palabra fe? La palabra en hebreo es emuná, que significa fidelidad. Entonces, cuando escuchamos esto, para la obediencia de la fe, estamos entendiendo que debemos ser obedientes o debemos ser fieles a la palabra o a lo que Dios está estableciendo o al mismo Dios que nos está hablando en su palabra, ¿sí? Nos está hablando en su palabra. Dice: este es el evangelio universal, la promesa de Dios de la redención está en Génesis 3:15, que ya lo leímos y que incluye a toda la humanidad. Ya están unas citas, Juan 3:16, que la conocemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos Juan 4:42, Efesios 2:11, Efesios 3:13, Timoteo 2:4,
4:10, Tito 2:11 y 2 de Pedro 3:9, donde dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, eso es a lo que se refiere cuando recibimos el apostolado por parte de Jesucristo. Recibimos la gracia del apostolado y la obediencia a la fidelidad de Dios, a lo que Dios es fiel. Versículo 6, dice ahí: entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Y dice ahí, Dios toma la iniciativa en el llamamiento, en elección y atrae a los creyentes a sí mismo. Y tenemos citas ahí, Juan 44:65, Juan 6:44, versículo 44, versículo 65, 15:16, 1 Corintios 1:12, Efesios 1:4-5 y el versículo 11. Voy a subir esta clase ahí a la página, al WhatsApp del Divino, para que la tengan ahí lista y ahí puedan leer todas las citas. Ahora, nuestra última diapositiva, o parte de nuestra última diapositiva, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice ahí en Roma, Pablo no empezó esta iglesia, nadie sabe quién lo hizo. Nuestra siguiente diapositiva dice: amados de Dios. Esta fue una frase usada frecuentemente por Jesús, versículos de Mateo 3:17 y 17:5. Aquí era usada para referirse a la iglesia de Roma. Esto muestra la profundidad del amor de Dios para aquellos que confían en su Hijo, y no solamente para los de Roma, sino también para nosotros, porque acuérdense que estamos leyendo y nosotros leemos esta palabra, vamos a poderlo decir: a todos los que estáis en el divino pastor, amados de Dios. Todos los que pertenecemos no solamente a la iglesia del divino pastor en estos tiempos, a toda la iglesia, a todas las demás iglesias, a todas las congregaciones, Dios está hablando en un presente. Dice: a todos los que estáis en este tiempo actual, son amados de Dios. Hagan de cuenta que Pablo nos está escribiendo y nos está diciendo que somos amados de Dios, que Dios nos ama, que hemos sido llamados por parte de Jesucristo, como lo hemos visto en el versículo anterior, y que somos amados de Dios. No solamente la iglesia en Roma, sino también nosotros somos amados de Dios. Dice: llamados santos. Llamados santos. Y no se refiere este término de santidad a la ausencia de pecados, sino que somos apartados. Ya lo explicamos una vez. Somos santos por posición, porque Dios nos está apartando, porque Cristo nos pone en una posición correcta delante de Dios y nos aparta. Santos tiene que ver con la palabra ajacios, que tiene que ver con apartado, que somos apartados, somos amados de Dios y apartados por parte de Él. Pero la santidad empieza a funcionar cuando nosotros la ponemos en práctica, es decir, somos santos por posición, pero somos santos por acción. La santidad se desarrolla en una acción. Dice: yo soy santo, dice el texto bíblico, yo soy santos porque yo soy santo. Y cuando habla aquí en el efecto de santo, se refiere a vivir una vida santa, porque Él es 3 veces santo, dice la Escritura, y nosotros tenemos que empezar a vivir una vida santa. Somos llamados, apartados con esa condición de santidad, pero a vivir la santidad todos los días. Todos los días, hermanos, todos los días tenemos que vivir esa santidad. Todos los días somos amados de Dios, y todos los días somos llamados santos, pero tenemos que vivir en santidad. Gracia y paz tengan de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está utilizando aquí, hermanos, un saludo griego y un saludo judío. El saludo griego, gracia, y el saludo judío, paz. Charis Shalom, que es lo que estamos viendo ahí. Está utilizando esto porque es un deseo amable de un hombre, que son los regalos que vienen de parte de Dios. Los regalos de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo son la gracia y son la paz. Y gracia tiene que ver con algo que nosotros no merecíamos, pero que un hombre hizo todo por merecer, lo que nuestro Señor Jesucristo en el pensamiento hebreo, y que nos lo compartió y que nos lo dio. Y que nos dio esa gracia para poder alcanzar salvación. Y que nos da ese estado de paz para poder estar tranquilos a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones. Por eso cuando escribe aquí: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y hoy en día nuestro Padre Celestial, hoy en día nos está hablando y está diciendo, los que estáis hoy en este tiempo, escuchando mi palabra, los que han sido llamados, los que hemos llamado por medio de mi Hijo, tengan gracia y tengan paz por medio de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy nos está dando la paz y nos está dando la gracia. Y está esperando que nosotros anhelemos, hermanos, su palabra todos los días y podamos entenderla y podamos comprenderla y podamos decirle, Dios, aquí estoy yo, habla que tu siervo escucha, habla que tu siervo está presto para escuchar tu voz a través de tu palabra y nosotros podamos asimilarla y podamos llevarla por obra y entender que todo empieza desde que fue escrito desde el Génesis hasta donde termina el Apocalipsis, todo tiene un cumplimiento en nuestra vida y que debemos entender que para eso el Espíritu Santo está ayudándonos para comprensión de su palabra. Así que, hermanos, quedamos con nuestra clase el día de hoy y solamente les digo, hermanos, gracia y paz tengáis de nuestro Padre, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque tú estableces, Señor, tu paz, porque tú nos das, Señor, de tu gracia, nos das de tu misericordia todos los días, nos das de tu bondad. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, que tú nos guíes, Señor. Que tu palabra, Señor, la podamos tomar, Señor, la podamos leer, la podamos comprender, la podamos analizar, la podamos tener en nuestro corazón para aplicarla, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos espirituales, nuestros ojos terrenales para poder comprender tu palabra, para poder entenderla, para poder discernirla, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú tengas, Señor, misericordia, Señor, y que tú nos ayudes, Señor. Que en este tiempo, Señor, difíciles, tú nos des el crecimiento espiritual, que nos ayudes a desarrollarnos, Señor. Que podamos obtener esa gracia, Señor, y esa paz que tú das, Señor. Que podamos nosotros crecer espiritualmente y desarrollar nuestra vida a través, Señor, de tu palabra, Señor, a través de que tú nos hablas todos los días. Que podamos ser prestos, Señor, listos como Samuel para poder decir, heme aquí, que tu siervo habla, Señor, que tu siervo escucha. Te pido, Señor, que tú nos bendigas, que bendigas a mis hermanos que se conectaron, a los que se conectarán, a los que verán el video posteriormente y a los que se conectan de otros lados, de otras partes, Señor, no solamente de nuestro Veracruz, de nuestra República Mexicana, de otros países, Señor, que tu palabra, Señor, nunca está presa, decía el apóstol Pablo, tu palabra siempre está abierta para todos. Te pedimos que tú bendigas a todas estas personas que se conectarán, que verán el video y que bendigas también los momentos que alabaremos, que cantaremos, que estaremos dando toda la gloria, toda la honra y todo lo que tú mereces, Señor, con nuestros labios, Señor, y que también escucharemos tu palabra, Señor, que es fiel, Señor, que es fidedigna, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde ya. Pasamos a nuestro siguiente parte de este servicio. Terminamos con el discipulado y los esperamos, hermanitos, para el día martes, que tenemos el programa de Un Café en la Intimidad con Dios. El miércoles, que es oración a la Iglesia del Divino, el viernes, que es Zoom, y el próximo domingo, si Dios nos permite la vida, tenemos nuestra siguiente servicio dominical y nuestro discipulado. Dios les bendiga, hermanos.